Soy Oliver de Sentido Común y bueno, y él es Wall Street Soviet. Y bueno, vamos a comentar algunos temas que algunos son un poco polémicos y otros son muy típicos del comunismo. Vamos a empezar con el Holodomor, que es un tema, bueno, dicen que es por así decirlo, el genocidio que hizo Stalin en Ucrania y algunas otras partes de la Unión Soviética. Bueno, si quieres, comienza tú diciendo tu opinión al respecto sobre este tema. Uf. Es un tema candente, sobre todo porque hay un debate con dos visiones bien diferenciadas. O sea, están aquellos que apoyan el Holodomor como genocidio de Stalin, directamente ordenado por Stalin, en plan, hay que acabar con los ucranianos porque están haciendo una contrarrevolución, tienen un sentido muy nacionalista, bla, 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 y hay que acabar con ellos. Esa es una de las visiones, que en mi opinión es la más hegemónica. Pero luego está otra visión, que es la que defendemos, que el Holodomor no fue un genocidio orquestado por Stalin, mandado por Stalin, ni nada por el estilo. Es decir, nosotros pensamos que el Holodomor se debe a una serie de factores que nunca se han analizado desde aquellos que piensan que fue orquestado por Stalin. Es decir, hay una serie de, ¿cómo decirlo?, de condiciones que se dan en Ucrania que permiten no sé, esa hambruna que hubo que mató a tantos ucranianos, que fueron millones. Yo creo que desde un punto de vista, como has dicho antes, el Holodomor fue como un castigo que impuso Stalin porque Ucrania desde ya hacía años atrás pedía como un país, estaba orquestando una nacionalidad propia de ese territorio. Y Stalin, como también otras, aparte, compartiendo también otras nacionalidades, ¿no? Como puede ser, creo que la de Georgia, que también hizo ahí un holodomor, por así decirlo, que privaba de suministros de trigo, sobre todo, que era el fundamento bueno, que se alimentaba la población. Entonces lo hacía, desde mi punto de vista, para sofocar esa rebelión o castigarlos de una manera u otra para que no pudiesen rebelarse, ¿no?, contra su propio gobierno. Me parece muy... Yo creo que no es... Stalin no haría eso. Me refiero, me parece una estrategia un poco... O sea, me parece una basura de estrategia. Quiero decir, le estás dando motivos a la población. En el caso de que tú no quieras que Ucrania se forme como nación, que estaba reconocida como nación, porque era una república más incluso estaba el Partido Comunista de Ucrania, como existía el Partido Comunista de otras repúblicas que existían en la Unión Soviética, sí que estaba reconocida como nación. Si mal no, a lo mejor me estoy equivocando, yo creo que Bueno, sí dentro de estaba la reconocida Unión. como nación. Claro, dentro de la Unión de las Repúblicas. Entonces, a mí me parecería de mal estratega si tú le das a esa población que supuestamente se quieren divorciar, por decirlo de una forma, de las repúblicas, le das una razón más para divorciarse de las repúblicas, como dejarlos sin alimentos. De hecho, el tema de Georgia, la verdad, te soy sincero, no tengo ni idea, me acabo de enterar ahora mismo de ese genocidio georgiano, pero te prometo que trataré de buscar información y de formarme un poco más respecto a eso. Pero en cualquier caso, me parece una mala estrategia, que yo creo que ningún comunista cometería ese pedazo de error de darle más razones aún a un supuesto divorcio de la Unión Soviética, dejándolos sin cereales, sin trigo, que era el producto básico de la dieta en aquel momento, supongo, todo pues el tema del pan y tal. Claro, porque Eh, estaban colectivizadas todas las empresas. Y por sí, eso yo lo quería encajar porque, aparte de que es donde más afectó por densidad de población fue a Ucrania, pero también afectó a otras áreas de la Unión Soviética. yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez en el canal de Discord, pero
se tiene que decir que Stalin, en el momento que el Comité Central del Partido Comunista de Ucrania pide ayuda al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y le cuenta la situación al Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética, Stalin acepta ayudar a Ucrania y manda 55.000 libras de cereal, de grano para poder cosechar y que Ucrania pudiese cosechar. De hecho, el documento que se debate en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética escribe Stalin con un lápiz encima de ese documento: estoy a favor de ayudar. Ese documento existe y es algo que está archivado y que se puede demostrar que Stalin escribió esa orden, estar a favor de la ayuda y mandar ayuda. Pero porque entonces me parece... Después Sí, dime. no se llevó a cabo. Y creo que desde fuentes de National Geographic, Stalin tenía una amante, o su querida, que esa querida creo que se suicidó a causa de esta problemática, porque le decía o le reiteraba en plan, tienes que ayudar, envía ayuda, pero Stalin, dentro de lo que cabe, creo que se hizo un poco el loco. Hizo un poco como... Porque claro, o sea, las personas murieron. Creo que murieron 10 millones de personas en Ucrania. Y la gente se apilaba en campos, hasta en sus propias... Los cuerpos, los cadáveres los dejaban en las puertas de las casas porque no tenían ni fuerzas la población para poder enterrar a sus propios familiares del hambre que tenían. A mí me parece un poco exagerado 10 millones de personas. Yo reconozco que murieron millones, pero 10 millones de personas no murieron. Creo recordar haber visto que murieron alrededor de, o sea, entre 1,5 millones y 3 millones de personas. De hecho, aquellos que dan datos de que murieron tantos millones, te ponen, o sea, no te dicen una cifra exacta, te hacen como una especie de abanico, te dicen, murieron de entre tanto hasta tanto. Y aquellos que defienden que murieron millones y millones y millones, te dicen que murieron entre 3 millones y 12 millones. Claro, si murieron 5 millones, está dentro de ese abanico. Pero claro, no es lo mismo, o sea, es como muy ambiguo. Me estás diciendo que han muerto entre 3 y 12 millones, pero es una cifra, es un abanico muy, muy grande, muy extenso. Entonces, me parece un poco exagerado. Sí que murieron, evidentemente, porque murieron. Fue una hambruna y murió gente. Murieron millones de personas, pero 10 millones de personas, yo no he visto ese dato, la verdad. Sí que he visto el dato de murieron entre, no sé si dijeron 2 o 3 millones y 12 millones de personas. Claro, me das un abanico tan grande, ¿cuál es? No sabes el dato certero, no sabes decirme cuántos millones exactamente. Pues nosotros sí que tenemos ese dato. ¿Pero de qué fuente? Entonces, pues yo lo leí en un libro de Ludo Martens, pero Ludo Martens en ese libro te pone la fuente. Quiero decir, no es que Ludo Martens se saca ese dato de la chistera. Ludo Martens te pone ese dato y además te dice dónde está la fuente en la que él se basó. ¿En qué fuente se basó? ¿En el propio gobierno de la Unión Soviética o algún...? Pues la verdad es que no lo sé porque ese libro lo leí hará, no sé, 3 años o así. Entonces, pero bueno, yo recomiendo que se lo lea a la gente. Se llama Otra mirada sobre Stalin, de Ludo Martens, y Ludo Martens lo que hace en ese libro básicamente es refutar un montonazo de mitos que hay sobre Stalin con datos, lo hace con documentos bibliográficos, y yo creo que es un libro que se tenía que leer todo el mundo, sea comunista o no lo sea. Porque yo entiendo que alguien se lea un libro de marxismo, lo que sea, y luego diga, pues no me gusta, yo eso lo entiendo. Pero lo que no puedo entender es que la gente critique el marxismo sin ni siquiera haberlo leído o haberlo estudiado, o saber más o menos cómo funcionan los fundamentos, por ejemplo, que es esencial para entender el marxismo y el desarrollo del socialismo y del comunismo. Claro, porque ahora enlazando lo que estás diciendo, ¿no? Que Lenin creo que escribió un libro, ¿no? Y que aportaba datos de que el sistema económico podía funcionar. Pero ¿tú no crees que actualmente esos datos ya están, por así decirlo, ya pasados? No se pueden aplicar a la economía actual porque ya están pasados esos datos. Son datos fijos, porque todo sufre un cambio Sí, en la economía. sí, entiendo lo que me estás diciendo. El caso es que... Vale, perdona, ¿eh? No pasa nada.
entiendo, vale. Entiendo que esto, porque me lo dice mucha gente, me dice, es que el comunismo es cosa del pasado, y es en plan, más antiguo es el capitalismo que el comunismo, que ni siquiera se ha visto en ningún tipo de sociedad el comunismo como tal. Sí que se han visto países socialistas, pero no comunistas. Incluso el socialismo es más moderno que el capitalismo, porque el capitalismo podemos retrotraer, yo qué sé, al principio de la propiedad privada y la aparición de la burguesía, pues no sé, 1800 y algo, incluso hay gente y fuentes que aseguran antes. Y el primer modelo socialista fue a mitad, al primer cuarto del siglo XX. Entonces, es incluso más antiguo el capitalismo que el socialismo. Lo digo porque mucha gente lo relaciona con la ideología del pasado y que ya no representa el futuro, y es como que es más moderno incluso que el capitalismo. Pero bueno, sobre lo que dices de las fuentes, hay que tener en cuenta que el caso es que estamos hablando, por ejemplo, el marxismo. Es una pregunta también que me hacen mucho, en plan, la diferencia entre el marxismo y el leninismo. El marxismo, por ejemplo, de Marx y de Engels, se desarrolla en una etapa del capitalismo premonopolista, donde no existía el monopolio y no estaba desarrollado el monopolio como tal. De hecho, Marx hace una predicción muy buena, y es que la acumulación de capital cada vez se concentraría en menos manos y así surgiría el monopolio. De hecho, cuando Lenin coge el marxismo y lo adapta a su etapa histórica, la que le toca vivir, es una etapa histórica imperialista, no premonopolista. Es una etapa donde el monopolio ya existe. Es decir, esa predicción de Marx se cumplió. Y Lenin lo vio. Dijo, claro, no es el mismo capitalismo del que habla Marx del que vivimos actualmente. Entonces Lenin desarrolla el marxismo. Por eso nosotros lo llamamos marxismo-leninismo, porque está la base teórica de Marx, pero está el desarrollo de Lenin a las condiciones del capitalismo imperialista, de la fase imperialista. ¿Qué pasa? Que actualmente seguimos viviendo en esa etapa imperialista y ya no hay más etapa, ya no hay más avance del capitalismo. El imperialismo es la última fase del capitalismo, y más allá del imperialismo está el socialismo. O sea, no habrá un imperialismo 2.0 ni un nuevo desarrollo, adaptación del capitalismo. No hay más después del imperialismo. Por lo tanto, nosotros recogemos la aportación de Lenin, que fue adaptar el marxismo a la época imperialista, y la queremos traer a los tiempos de hoy, porque entendemos que los tiempos de hoy, lo que el sistema que existe, la fase en la que estamos es la imperialista, es decir, la misma fase en la que se encontraba Lenin. Sí que es verdad que actualmente pues, ha avanzado la tecnología, etcétera, pero estamos en los mismos. Es decir, en el desarrollo de los monopolios, los desarrollos no, ya existen los monopolios, ya existe lo que decía Lenin de que, y Marx, bueno, Marx no tanto, sino Lenin, de que cada vez esos monopolios serían más grandes y la concentración del capital estaría concentrada en cada vez menos gente. Empresas monopolistas como podría ser Google, como podría ser Amazon, etcétera, etcétera. Entonces estamos en la misma fase que estudió y adaptó Lenin el marxismo. Por eso queremos aplicar el leninismo, el marxismo-leninismo. No pensamos que sea una ideología del pasado, básicamente por eso, porque estamos en la misma fase en la que se encontraba Lenin. Y más de esta fase, más allá, está el socialismo, no hay otra cosa, es el socialismo. Entonces no pensamos, o sea, pensamos que se puede aplicar por esa razón. Pero pienso una cosa, enlazándolo con esto, y ahora bueno, voy a dividirlo en dos porque has dado, aparte de lo que dijo Lenin, más lo que sea un monopolio. Piensa que los monopolios como Amazon y cosas, lo que has citado antes, son monopolios que la gente, el consumidor quiere. O sea, esa gente mantiene esas empresas porque confía, da su confianza. No es lo mismo, por ejemplo, por así decirlo, los oligopolios estatales que tiene el Estado, ¿no?, español, como ejemplo muchas eléctricas, muchas constructoras y etcétera. Lo de Lenin, lo que yo veo desde mi punto de vista es que solo son números, sino que no se adapta, porque cuando estamos hablando del mercado, está en constante cambio. A lo mejor los números de Lenin o la grafía que hizo él, actualmente no se podría sostener esos datos aplicándose a actualidad, porque es que el mercado no lo puedes regular, porque cuando lo regulas es cuando pasan los problemas. Porque es que el mercado lo mueve el consumidor. El consumidor, si quiere una empresa de manzanas esté ahí, es porque el consumidor lo quiere. Cuando no confíen en esa empresa, saldrá otra de manzanas. Entonces la gente irá a esa, porque a lo mejor les dará mejor servicio, mejor calidad,
una serie de cosas que es el consumidor que valora. Yo veo esa opinión. Por eso creo que muchos datos del comunismo son datos numéricos, pero después, cuando se aplican, no se aplican ni en su totalidad, que estaban fijas, ni tampoco se hace el beneficio que se busca para toda la población, sino que se busca un beneficio para un grupo reducido. Como podíamos ver, que es diferente, ¿no? Lenin a lo que hizo Stalin, pero parecido así. Colectivizar todo, solo dar a la población el mínimo para subsistir, pero lo demás potenciar como país químicamente y también industrialmente y militarmente. Pero sobre todo la riqueza concentrarla en un grupo que sería la élite y los que ayudan a mantener el círculo del gobierno. Esa es mi opinión. Yo difiero en muchas cosas que has dicho. Por ejemplo, en el tema de los monopolios, has dicho, si la gente quiere que exista ese monopolio, pues ese monopolio va a existir. Es decir, si la gente quiere que exista Amazon, Amazon seguirá existiendo. Pero claro, en el momento en el que existe una empresa que puede competir con Amazon o que está empezando a competir con Amazon y empieza a hacerle un poco como de rival, ¿no? De competencia, Amazon lo que hace es absorber esa empresa, porque le interesa absorber esa empresa. Y se puede llegar a pensar que los dueños de esa empresa que están compitiendo con Amazon no van a querer vender la empresa, no va a querer ser absorbida por Amazon, aún así lo hará. Lo hará porque a Amazon le interesa que esa empresa no pase por encima de Amazon. Y esto se ve, por ejemplo, en empresas, por ejemplo, del sector azulejos, donde una empresa de la competencia desarrolla algo más novedoso o ofrece un servicio que otras empresas del sector no ofrecen, y las empresas más grandes del sector del azulejo la copian y no permiten que se compita que pueda competir contra esa empresa. Es decir, en el momento en el que haya una empresa que pueda competir contra Amazon o pueda competir contra Google, no te preocupes que Amazon y Google se encargarán de absorber esas empresas. Y cada vez, como dijo Lenin, el capital se concentrará en cada vez menos manos, en cada vez menos propietarios. Porque es la fase en la que nos ha tocado vivir, en la fase imperialista del capitalismo, que es la última fase del capitalismo. Pero sobre lo que has dicho de los datos y tal, de que en el socialismo beneficia a un grupo reducido de personas, yo no estoy de acuerdo. De hecho, si ves los datos, bueno, yo después de esto trataré de mandarte los datos por si los quieres poner en la descripción del vídeo o lo que sea, para que sepas que me baso en algo. Pero si ves, por ejemplo, los números, te das cuenta de que Stalin cobraba menos que un ingeniero o un arquitecto en la Unión Soviética. Stalin, su sueldo sí que es verdad que es elevado porque es un cargo de responsabilidad alto, etcétera, y es elevado, pero no cobraba tanto como podría cobrar, no sé si un médico, pero sí recuerdo que un arquitecto o un ingeniero cobraba más que el propio Stalin. Entonces me parece un poco populista, la verdad, un poco demagógico. No lo digo por ti, sino en general por la gente que habla así, que es en plan, solamente se benefician las élites. Y, vale, ¿de dónde sacas eso? O sea, lo sacas de un libro que ha escrito Escotado, o lo sacas de un libro que ha escrito Archipiélago Gulag, o lo sacas de un libro, ¿de dónde lo sacas? Entonces, me parece que la gente critica estas cosas sin ni siquiera saber de dónde se saca esa información. Que, de nuevo, no lo digo por ti, lo digo en general. Me parece un poco, no sé cómo decirlo, ilógico. Es decir, en la Unión Soviética, pues claro que los líderes y tal estaban bien cuidados, pero el pueblo tampoco se moría de hambre. Es decir, de hecho, los comunistas, te puede gustar o no, los primeros que comieron, o sea, el pueblo soviético, el pueblo ruso, por ejemplo, comió por primera vez con los comunistas y tuvieron sanidad con los comunistas y tuvieron educación con los comunistas. Esa educación puede ser de calidad o de menos calidad, o esa sanidad puede ser de calidad o de menos calidad, pero yo creo que es innegable que el paso que se dio hacia adelante de un régimen semifeudal como fue el zarista a un régimen económico de producción socialista, yo creo que fue un paso hacia adelante, claramente, porque esto mucha gente lo dice en plan, es que, claro, existieron los bolcheviques y se fue toda la mierda. Es en plan, pero tú sabes cómo estaba el pueblo ruso antes de los bolcheviques, que vivían, no sé, creo que era el 70 al 80% del campo y vivían en condiciones de miseria, de pues, un régimen semifeudal. Entonces me parece que las críticas
yo creo que, no sé, son las típicas críticas que nos hace todo el mundo a los comunistas, que muchas veces se critica lo de que los líderes son ricos y viven de lujos, y es en plan, ¿de dónde sacas esa información? Esa información te la has sacado porque has escuchado a este o has escuchado a aquel, que de nuevo no lo digo por ti, sino lo digo en general, la gente que, que tal. Pero bueno, yo te pasaré los datos, por si los quieres poner en la descripción del vídeo, la gente si los quiere ver, de que Stalin cobraba menos que un ingeniero y un arquitecto, por ejemplo. Entonces me parece que Después, es un poco, sí, de- me parece que des- es un poco irreal. después los miro y si Vale. eso, a ver, los pondré. Si eso. Em, yo lo que estaba diciendo es que en Rusia em, el comunismo en sí, el sistema, eh, el talento individual o la capacidad individual para crear riqueza pone más trabas que en otro sistema, porque se penaliza, por así decirlo. La riqueza pasa a ser distribuida. ¿Y qué pasa cuando la riqueza la controla el gobierno? Pues que se pueden cometer abusos y se puede hacer, por así decirlo, un gobierno estatista, donde todo el dinero se usa para X, donde todo el dinero se usa para X. Em, la URSS o la Unión Soviética, em, sus modelos económicos con la población no se podía permitir un coche. No se podía permitir, por así decirlo, unos lujos capitalistas. Solo, Hombre, claro. solo eran los afines al régimen o los que sostenían el régimen los que se podían permitir esos caprichos. Si tú a lo mejor desde tu punto de vista ves que una buena vida es comer, trabajar y un piso que te asigna el gobierno, que tú no puedes decidir el piso en donde quieres vivir, te lo asigna y ya está viviendo, etc. Y tú crees que eso es una vida donde que el humano no puede aspirar a más, esas personas ya no pueden aspirar a nada más. Eso ya es subjetiva opinión. Yo creo que desde un punto de vista para un crecimiento personal o un crecimiento como persona, el humano siempre está constantemente buscando, ¿no? Romper barreras, romper metas, quieren algo más, por tener las necesidades más cubridas y porque a lo mejor el régimen es el que a lo mejor el que más se lucra, por así decirlo, el que más caprichos tiene, aunque cobre menos, pero es el que más se beneficia, ¿no? Y es el que tiene más lujos. Es un buen sistema. Esa es mi opinión. Has, has dicho una cosa que es el tema de si la población se podía permitir un coche. Y es verdad que en la Unión Soviética tú el coche se lo pedías a las instituciones, se lo pedías al gobierno, vamos a decir, y el gobierno a lo mejor a los 4 o 5 años te daba el coche. Bueno, te lo daba. Eh, Tenías que pagarlo también, supongo. No, no conozco el dato, pero supongo que lo tenías que pagar. Pero bueno, lo pedías y a los 4 o 5 años te lo daba. Pero sí que es verdad que existieron redes públicas de transporte público que fueron muy eficientes. O sea, no te daban un coche, o sea, te daban un coche. Supongo que lo pagarías el coche, pero bueno, tenías acceso al coche, pero sí que es verdad que tenías que esperar mucho tiempo. Eh, por ejemplo, lo que has dicho de lo que es para alguien, no sé, el progreso de la vida y tal, o la prosperidad, yo creo que en el socialismo lo que se hace es totalmente próspero. Porque pues sí que es verdad que yo tengo una vivienda que no es que me la asigne el Estado. A mí no me la da el Estado. A mí el Estado me corresponde con una vivienda porque yo estoy trabajando para el Estado y tengo que pagar un alquiler. O sea, tengo derecho a vivienda porque con mi trabajo estoy beneficiando al Estado, pero claro, es que el Estado entendido, como lo entendemos nosotros los marxistas, es la sociedad, son los obreros, son los obreros los que forman parte del Estado. Entonces, yo aporto a la sociedad con mi trabajo y la sociedad me corresponde con una vivienda. Y me corresponde con el derecho a que mis hijos vayan al colegio. Me corresponde con el derecho de que si me pongo malo, la sociedad me va a pagar el médico. Porque bueno, yo estoy aportando a la sociedad con mi trabajo y la sociedad me corresponde también con otras cosas, con servicios, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que yo tengo una vivienda, tengo trabajo y yo puedo tener pues, mi tiempo libre, mis cosas, pero sí que existe la prosperidad en el socialismo, incluso los avances tecnológicos que han habido en mitad del siglo XX
muchos de ellos los encabezaban regímenes socialistas o que ya estaban perdiendo esa esencia de socialista, pero si no llega a ser por ese desarrollo realmente socialista no se pudiesen llegado a ver. Es decir, tecnología, pues no sé, el Sputnik te puedo poner, el teléfono móvil, por ejemplo, el primer prototipo fue soviético. Hay, ¿cómo se llama? Ciencia ML en Twitter, es un chaval físico, creo que es comunista también, y da datos de la física y tal en la Unión Soviética. Y creo que vi un post suyo, creo que era suyo, que hablaba de Internet y cómo la Unión Soviética estaba empezando a desarrollar el Internet, antes incluso que los Estados Unidos. Es decir, los códigos informáticos y tal. Yo es que de esto no entiendo de informática, lo siento, pero bueno, el tema de la computación y cosas así son cosas que ya se estaban haciendo en la Unión Soviética. Incluso los videojuegos y tal también se estaban dando en la Unión Soviética. Es decir, sí que hay prosperidad en el socialismo, incluso no prosperidad científica, que también, sino también prosperidad personal, en el sentido de que la Unión Soviética tenía los mejores atletas, tenía los mejores deportistas, porque fomentaba una cultura del esfuerzo, del trabajo, del deporte, del sacrificio, etcétera. Yo creo que sí que se daba esas condiciones de progreso y de prosperidad en la Unión Soviética. Lo que pasa es que, bueno, en el socialismo, lo que pasa es que prosperidad para los liberales no es la misma prosperidad que para los comunistas. La prosperidad para un liberal es que una persona, o yo lo veo así al menos, que una persona, pues no sé, se crezca personalmente, a lo mejor abre una empresa, la empresa tiene que hacerla exitosa y poco a poco va prosperando, etcétera, etcétera, económicamente también incluso. Los comunistas no estamos en esa onda. Para nosotros la prosperidad no viene de nuestra realización personal, viene de que toda la sociedad camine junta hacia el progreso, de que toda la sociedad aporte todo lo mejor que tiene para la propia sociedad. Eso para nosotros es el progreso. Entonces, sí que existe el progreso en el socialismo. Incluso yo diría que hay más progreso en el socialismo que en el capitalismo, en mi opinión. Pero bueno, entiendo lo que decías de que puede ser que sea en plan por opiniones. Mi opinión es esa. Básicamente porque, no sé, es que si tú ves los logros científicos de la Unión Soviética, por ejemplo, y del socialismo, te das cuenta de que estancados no estaban, porque tenían a los mejores científicos, a los mejores profesionales de medicina, tenían a los mejores matemáticos, tenían a los mejores investigadores. En el terreno del deporte eran también uno de los mejores países de Europa, etcétera, etcétera. O sea, me parece que sí que hay prosperidad y desarrollo en el socialismo. Creo que son hechos. Yo creo que serán hechos, pero pienso una cosa, la Unión Soviética, casi todo el dinero del país, por así decirlo, el PIB, iba para la industria química, para industrializar todo el país, para modernizarlo, por una parte, y sobre todo para fomentar una fortaleza en el régimen. Piensa que si a lo mejor todo el dinero que invirtieron en deporte era todo propaganda para vender el régimen, para decir, mira qué bien se vive en Rusia, mira, fomentamos el deporte, el sacrificio, hacer como una competencia con Estados Unidos contra ese capitalismo que ellos criticaban, ¿no? Era como, desde mi punto de vista, un plagio, intentar plagiar, ¿no? Una imagen al exterior. Pero por dentro, en verdad, a lo mejor la población era vivir para trabajar, tenían algunos servicios básicos, pero no podían prosperar. No, si tú eras, por ejemplo, un hijo de un trabajador, a lo mejor tenías que, a lo mejor ser un trabajador, no podías. Ese crecimiento personal en plan de poder montar una empresa o otra cosa, sino otro crecimiento en plan de alcanzar un sueldo, ¿no? Más alto, porque creo que los sueldos estaban fijados por el Estado, ¿no? Creo que no se podían subir los sueldos, sino que los sueldos eran fijados. Un paleta cobraba un tanto por ciento como cobraban todos. El tema de los sueldos sí que es verdad que sí que habían sueldos fijados por el Estado, pero por ejemplo con Stalin, en el periodo donde gobierna Stalin, se trabajaba también a destajo. Es decir, cuanto tú más trabajases, más ibas a cobrar. Cuanto tú más produjeses, más ibas a cobrar. De hecho, uno de los objetivos, o sea, la Unión Soviética funcionaba por planes quinquenales. Entonces, cada fábrica tenía un objetivo anual o trimestral, pero tenían objetivos. Entonces,
si tú superabas esos objetivos de producción, a ti te pagaban un plus. Es decir, tú si querías conseguir más salario, tenías que conseguir el objetivo de la planificación y ese excedente de más que produces. Y entonces conseguías un plus. Y los pluses eran bastante altos. A lo mejor era el 30% de tu sueldo. Ganabas tu sueldo más el 30% de plus de producción, de haber producido más de lo que estaba establecido. Sí que es verdad, y reconocemos los comunistas, que muchas veces, sobre todo al principio, 1928, 1929, donde ya se acaba con la nueva política económica de Lenin y se entra dentro de la economía planificada, digamos, socialismo puro, vamos a decirlo. Sí que es verdad que el primer periodo se falseaban muchos datos, eso es verdad, y eso lo tenemos que reconocer los comunistas. Los dirigentes de las empresas, los responsables de las empresas, falseaban datos para, de alguna forma, justificar que habían logrado llegar al objetivo establecido por el gobierno de los planes quinquenales. Sí que es verdad y lo reconocemos. Estuvo mal, estuvo mal, pero sí que existía esa falsificación. Luego, con el avance de la industria, etcétera, sí que ya pues se dejó. Supongo que algunas empresas pues, también falsificarían sus cosas, supongo, que no lo sé, pero es que, decir que en el socialismo todo es pureza y bienestar, etcétera, es una chorrada. En el socialismo, en la Unión Soviética, existieron pobres y existieron gente que vivían chabolas también. Y existía gente que estaba en paro incluso, que dicen, no, en el socialismo cero desempleo. No, amigo, en el socialismo había desempleo también. Lo que pasa que no era un porcentaje tan alto como por ejemplo, podemos estar viviendo aquí en España. Pero sobre todo lo que has dicho muy importante, de que gran parte del dinero era para reindustrializar el país. Claro que era para reindustrializar el país. De hecho, hay un artículo de Juan Ramón Rayo que habla de cómo la Unión Soviética prefirió empezar a producir medios de producción y no tanto bienes de consumo. Y te enseña las estadísticas y tal. Pues claro, porque conforme va creciendo la población, más gente se introduce al trabajo. Entonces tú tienes que producir medios de producción para cubrir esa demanda, esa oferta de mano de obra. Entonces tienes que producir medios de producción también. Y tienes que producir, pues eso, tienes que reindustrializar, tienes que electrificar, que yo creo que la Unión Soviética consiguió, vamos, un logro, vamos, increíble en la electrificación del país, un país que no tenía electricidad corriente como podemos nosotros tener aquí, y en 15 años, me parece, 20 años, electrificó todo el país. Todas las primeras repúblicas, las más importantes por decirlo de una forma, las electrificaron. Reindustrializaron un país, vamos, que era semifeudal y en 15, 20 años tenían una potencia industrial. Yo creo que el crecimiento en la Unión Soviética era bestial, básicamente porque contaban con la planificación y contaban con que si hay X mano de obra, vamos a coger esa mano de obra y la vamos a poner a producir. Eso yo creo que es lo mejor que puede tener la planificación económica. Aquí en España, por ejemplo, en el tema del coronavirus, que al principio no teníamos ni mascarillas, ni EPIs para los profesionales, etcétera, si el gobierno hubiese cogido y esos que están en paro hubiesen dicho, os vamos a poner a producir mascarillas, EPIs, etcétera, para los profesionales de la salud. Yo creo que no nos hubiera hecho tanta falta comprar EPIs a China, comprar EPIs a otros países, sino que nosotros pudiésemos haber planificado por lo menos esa producción de EPIs necesarios para cubrir las necesidades de los profesionales en los hospitales. Como no tenemos un país con planificación económica y la orientación del país y de la economía del país, eso no lo pueden hacer. Entonces, Pero yo creo piensa una cosa, planificar la economía es un grave error, porque tú la economía no le puedes poner ni una barrera de entrada y una barrera de salida. La economía se regula cuando el consumidor. Si tú pusieses a planificar EPIs y mascarillas, lo que podrías haber creado es crear un excedente innecesario. Se tiene que producir con la oferta y la demanda. Pues el quien lo va a pagar. Después con lo de, juntando con los planes quinquenniales, creo que es cierto que había muchos que eran obligaban a muchos trabajadores y también hacían expropiaciones forzosas a la gente que no quería colectivizar sus campos. A lo mejor tenías grandes extensiones, un latifundio, y te obligaba al gobierno, te los expropiaba para el gobierno. Yo creo que esa medida
estás atentando con la libertad de ese propietario y también tampoco no puedes obligar a un grupo de personas a trabajar forzosamente por... mm, creo que los primeros años de los planes quinquenniales para la población que trabajaba eran a destajo las horas que trabajaban para tenerlos, por así decirlo, muertos de hambre, con un sueldo bajísimo y con condiciones pésimas. O sea, vivir para trabajar para el gobierno es vivir para producir. Es eso. Bueno, sí que es verdad que, o sea, y te reconozco que, es que no sé, para nosotros es muestra de orgullo decir que cogimos a los grandes latifundios y le expropiamos la tierra. Para nosotros es muestra de orgullo. Entonces, a nosotros no nos parece atentar contra la libertad, al contrario, es que nosotros tenemos un concepto de libertad que en los países capitalistas no existe. O sea, para nosotros la libertad es que la sociedad, en toda la sociedad, conozca las leyes de la dialéctica, ya que las leyes de la dialéctica son las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad. Entonces, para nosotros la libertad, para empezar, es eso. Si queremos construir la libertad, pasa por entender y conocer esas leyes, porque esas leyes actúan, seamos nosotros ignorantes o no de ellas, esas leyes van a actuar siempre. Entonces, nosotros pensamos que para empezar a construir, para empezar a ser libres, hay que conocer esas leyes, porque cuando conoces esas leyes logras tomarlas de alguna forma y logras usar esas leyes a tu beneficio. Estaba hablando de las leyes de la dialéctica, como la contradicción de o sea, la ley de la contradicción, la negación de la negación y bueno, otra, creo que son 2 o 3 más que no conozco a la perfección. Pero nosotros pensamos que la libertad se empieza construyendo conociendo y haciendo a la sociedad conocedora de esas leyes y tal. Entonces, para nosotros la libertad no es yo elijo, mañana me he visto de una forma y mañana me he visto de la otra, o mañana elijo comer esto o elijo comer lo otro, o mañana decido si trabajar o no trabajar. Para nosotros eso no forma parte de la libertad. Para nosotros la libertad es conocer estas leyes, porque en el momento que conoces estas leyes sabes que la dialéctica materialista te está diciendo de que la sociedad está en constante cambio y lo que hoy es blanco, mañana es negro o viceversa. Es decir, hay un cambio y hay un movimiento. Sí, Entonces, si pero entiendes esas leyes, entiendes que el siguiente paso que debe dar la humanidad es un paso al cambio de modo de producir las mercancías y los productos y los bienes necesarios que necesitamos. Entonces, nosotros creemos que ese es el primer paso hacia construir la libertad. Y bueno, lo de expropiar las tierras, pues, ¿qué quieres que te diga? Para nosotros es signo de orgullo, es que es signo de orgullo. O sea, coger a la tierra que antes concentraba una persona que concentraba hectáreas y hectáreas y coger esa tierra y repartirla entre trabajadores, yo creo que es todo, vamos, yo creo que es súper beneficioso, pero bueno, supongo que esto serán concepciones y concepciones. Mi concepción es esa, es súper beneficioso coger la tierra y dársela a los trabajadores para que la trabajen. yo aquí veo dos puntos de vista porque creo que la libertad es unipersonal, es de un individuo solo y al individuo no se le pueden poner ataduras. El individuo si quiere ir arriba se le tiene que dejar con su capacidad cognitiva y con los recursos que él pueda reunir o él pueda estar capacidad de interpretar, ¿no? Como recursos para llegar a ese objetivo. Yo creo que la economía tiene que ser lo menos regulada por el Estado, porque así evitas abusos estatales y entonces el propio gobierno no se lucra a costa del que contribuye. La tierra en verdad no era de los trabajadores que la trabajaban, yo creo que en verdad era del gobierno que obligaba a los trabajadores a trabajarla, que aparte de esa tierra, sí, los trabajadores la trabajaban, tenían el control de la tierra, sí, pero con una condición, tenían que dar un tanto por ciento, una gran tanto por ciento de esa producción al gobierno. Si no daban ese tanto por ciento de producción al gobierno, se les penalizaba con castigos o con pagar un importe de dinero. Pero no era 100% de los trabajadores, no era el 100% de los trabajadores de que podían tener esa parcela o esas grandes extensiones y toda la producción era para ellos, para la misma ciudad. No, no era así. La gran parte de la producción que producían era toda para el gobierno. Y se iba redistribuyendo por
lo que sería por la Unión Soviética, que también seguramente había veces sitios que no llegaba toda la que tendría que llegar, porque como lo regula el Estado, no saben calcular bien la demanda que tienen, porque la demanda es el propio consumidor. Y una Es empresa muy, privada creo yo que hace mejor el trabajo que un gobierno. Porque si tiene pérdidas una empresa privada, la empresa privada es la que se hunde, no el gobierno, no todos. Y yo creo que es eso. eh, muy importante una cosa que has dicho, que es el consumidor el que, bueno, es el mercado, ¿no? En definitiva, lo que pues, reduce si algo es rentable, no rentable, etcétera. Que bueno, que tiene que ver el consumidor, porque si el consumidor no consume, no hay mercado. Pero en el socialismo existía el mercado. No era un mercado libre, como podríamos hablar de, no sé, Pero muy reducido. Suiza, supongo. Era muy reducido porque entraba en juego la ley del valor. La ley del valor en el capitalismo lo controla todo. O sea, en el capitalismo lo que impera es la ley del valor. En el socialismo esa ley del valor actúa, pero actúa de una forma muy limitada, porque los medios de producción son propiedad estatal o propiedad de las cooperativas. Entonces la ley del valor no influye tanto en la orientación de la economía en el país. Sí que tiene su importancia, pero no es así. O sea, no es así. Me vengo a referir que no impera Claro, con el capitalismo. claro, el valor era Pero reducido. sí, Bueno, perdona, termino y existía el mercado en tanto en cuanto tú con tu dinero que ganabas trabajando en tu trabajo te ibas a una tienda y comprabas lo que te daba la gana. Si comprabas tomates o comprabas piña o te comprabas una cámara o te comprabas lo que te diera la gana, pero te lo comprabas. Entonces sí que existía el mercado y existían datos de mercado que informaban no sé, a los directores de la economía lo que la gente estaba consumiendo, lo que la gente le gustaba más, le gustaba menos. Y eso existía en la Unión Soviética. Esos datos existían porque existía el mercado. Pero bueno, de nuevo, no es el mismo mercado el que existe en un país socialista que el mercado que existe en un país capitalista, no es el mismo. Pero sí existía ese mercado. yo opino que, y voy a decir dos cosas, es que yo opino que, claro, el mercado sí que existía, pero era reducido. La gente, claro, y solo podía optar para tener sus necesidades más básicas, claro, no podía optar por una cámara. Porque lo que cobraba no era, su mente no concebía una cámara como un valor. Era, Bueno, tengo que sobrevivir, tengo que comer y vivir, o sea, subsistir, por así decirlo. Y claro, lo que más, a lo mejor, lo que más valor tenía era la comida y eh, por así decir, las primeras necesidades que compartía todo el pueblo ruso, ¿no? O dentro de los países que estaban en la Unión Soviética. Lo segundo es que si fue un sistema político tan bueno, ¿por qué al final se acabó haciendo la transición? Si la gente le hubiera encantado esto, como por así decirlo, tan igualitario, tan idílico, por una parte, ¿no? Porque claro que todo tiene fallos, ¿sabes? Pero la gente hubiera seguido con ¿no? Con la Unión Soviética, con ese régimen, pero hubo un cambio, porque a lo mejor la gente no tenía ni tantas libertades y estaba sometida al gobierno. Porque si tú, los opositores que le hacían campañas contra el régimen o querían opositar, se les perseguía y se les enviaba a gulags. No era un régimen 100% con libertades. No, la gente vivía acatando una serie de normas que se imponían desde el gobierno. Se tenía que entregar ese 100% de trigo, se tenían que entregar. Y ahora, enlazándolo con lo del Holodomor en Ucrania, cuando antes había el sistema, por así decirlo, feudal, pero que el empresario tenía las tierras, se recaudó más grano que el de que se recaudó con el régimen implantado de los planes quinquenniales. Porque a lo mejor la motivación del propio empresario o del pueblo incentivaba más al trabajo que no obligar a una persona a trabajar forzosamente en una empresa, bueno, en una cooperativa, si no podías optar, tenías que comer, tenías que hacerlo sí o sí,
Si no, el gobierno no te buscaba otra ocupación, pero es una obligación. Yo creo que ese es mi punto de vista. Sí, es verdad que en el socialismo el trabajo era una obligación y estabas obligado a trabajar en tanto en cuanto tú querías usar servicios como la educación para tus hijos o para ti, o la sanidad o las pensiones cuando cumplieses ya la edad de jubilación, y eso lo paga el Estado, lo pagan todos los trabajadores. Entonces tu obligación era trabajar y aportar a la sociedad. Y conforme tú aportas a la sociedad te reportaba te reportaba a ti con servicios, bueno, pues educación, sanidad, la jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, la obligación era, o sea, el trabajo, perdón, era una obligación en la Unión Soviética. De hecho, en su constitución, en todas y cada una de ellas, o yo creo que en todas, eh, ponía que el trabajo era una obligación y una causa de honor de cada ciudadano soviético. Porque si tú consumías recursos de la sociedad, tenías que aportar a la sociedad de alguna forma, y era trabajando. Y de hecho, uno de sus lemas era, si no trabajas, no comes. Porque tú tenías, si la sociedad te aportaba a ti con productos sociales producidos por la sociedad, tú tenías que aportar a la sociedad también, con tu trabajo. Tú tenías también que aportar con productos sociales. Por productos sociales me refiero a pues, bienes de consumo, básicamente, a comida, pues no sé, televisores, coches, lo que sea. Y era una obligación, y yo estoy de acuerdo en que sea una obligación, porque igual que yo trabajo, yo quiero que los demás trabajen. Y yo creo que esto también incluso estaríamos de acuerdo, tanto comunistas como libertarios, que los libertarios defendéis, por ejemplo, que nadie se adueñe del trabajo de los demás, que cada uno sea con su propio trabajo salga adelante y se desarrolle. Yo creo que es algo que incluso estaremos de acuerdo tanto comunistas como libertarios. Sí que es verdad que lo entendemos de una forma distinta, pero yo creo que en lo esencial estaríamos de acuerdo. Pero en cualquier caso, lo que has dicho, me has dicho por qué terminó, si era tan idílico, ¿no? Aquella sociedad, aquella forma de organizar la sociedad. Pero antes de eso, me has estado hablando de la propiedad de la tierra y tal, y habían cosas que me dejan en el tintero que te las voy a explicar muy, muy rápidamente. O sea, en la Unión Soviética, por ejemplo, existían dos propiedades, dos tipos de propiedad. La propiedad de los kolhos, por ejemplo, que era la propiedad de las cooperativas, y existía la propiedad de, bueno, es una palabra rusa que no recuerdo, pero era la propiedad estatal, básicamente. Existía la propiedad estatal, es decir, la propiedad de todo el pueblo, porque el pueblo lo organizaba, o sea, el Estado lo organizaban los obreros del Comunal. país. Sí, bueno, si lo quieres llamar así, pues comunal, pero bueno, no es exactamente, es que comunal suena muy anarquista y nosotros tratamos de alejarnos de esos términos, pero bueno. Cooperativa, propiedad de las cooperativas y propiedad del Estado, propiedad estatal. Las cooperativas, por ejemplo, de agricultura, sobre todo, los campesinos se agrupaban entre ellos en cooperativa y la propiedad sobre las herramientas de trabajo, etcétera, era propiedad, si quieres, privada de cada cooperativa. O sea, cada cooperativa tenía su propiedad y era propiedad de toda la cooperativa, no era la propiedad de uno y usaba su propiedad para darle trabajo a otros, era la propiedad de todos. Pero claro, era propiedad independiente de una cooperativa con la otra, por eso privada, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces existían dos tipos de propiedad. Quienes se agrupaban en la propiedad de las cooperativas, por ejemplo, de la tierra, por ejemplo, eran dueños de la tierra. La tierra, pues sí que es verdad que tenía una propiedad de tipo estatal, por decirlo de una forma, la tierra era de todo el pueblo, pero los dueños de las cooperativas, los que se agrupaban en cooperativas, sobre todo eran los dueños de los medios de producción que usaban para trabajar esa tierra. Entonces, no es que todo sea de todos, no es que sea todo propiedad del Estado, que también existía ese tipo de propiedad. No solamente existía propiedad estatal y ya está, existían dos tipos de propiedad. Luego, ¿por qué terminó la Unión Soviética o el sistema de economía socialista si era tan idílico, ¿no? Bueno, no era idílico, tenía sus fallos, evidentemente, y sobre todo porque hemos hablado del Holodomor, nosotros los comunistas reconocemos que muchos de los fallos que hubo en el Holodomor y que provocaron esa hambruna fue en parte también por culpa de la planificación. Hubo una mala planificación por parte del Comité Central y fue causa también de ese error, de ese horror, yo diría, de las hambrunas. Entonces, sí que habían fallos, habían cosas que se tenían que matizar, etcétera, y no era idílico. Existía la pobreza, existían trabajadores que vivían en chabolas, existía
gente que no podía tirar hacia adelante y que necesitaba, pues yo qué sé, montarse una chabola de madera en mitad de la montaña, por ejemplo. Pero sí que era, si ves los datos, yo considero que era muchísimo mejor que la propiedad privada sobre los medios de producción y el capitalismo. Pero en cualquier caso, ¿por qué terminó si era tan guay? ¿No? Terminó porque, de hecho, si estudias los documentos del Partido Comunista en la Unión Soviética, porque era el Partido Comunista quien elaboraba los planes, ¿cómo decirlo?, la orientación económica del país, es decir, es el Partido Comunista el que dirige a la sociedad hacia aquel modelo de producción, o sea, hacia aquel sistema que nosotros queremos construir, que es el comunista. O sea, el partido es el que guía a los trabajadores. Entonces, desde el partido se hacían pues la línea económica que se iba a seguir durante 5 años en la Unión Soviética, por ejemplo, en la Unión Soviética, no, perdón, en el socialismo. Entonces, ¿por qué fracasó la Unión Soviética, el socialismo en la Unión Soviética? Porque en 1956, después de la muerte de Stalin, que Stalin muere en el 53, se crea un congreso dentro del Partido Comunista en 1956, que es el 20 Congresos del Partido Comunista, donde, si te lees los documentos del Partido Comunista de ese congreso, te das cuenta de que esos camarillas que entran a sustituir a Stalin y a su equipo de gobierno, para que nos entendamos, cambian la orientación de la economía y pasa de ser una economía socialista a ser una economía de capitalismo de Estado. Es decir, en ese proceso se implantan las medidas, las condiciones generales, las condiciones materiales, disculpa, para volver al capitalismo. O sea, la Unión Soviética no fracasó porque estaba destinada al fracaso, sino que fracasa porque hay gente que con la intención de que fracase. Y eso te das cuenta cuando lees los documentos del 20 Congreso del Partido Comunista y los comparas con los documentos de los congresos anteriores. ¿Qué pasa? Que mucha gente esto no lo lee. Entonces, claro, ve que antes existía el socialismo y que ahora no existe y dice, pues eso es porque ha fracasado y ya está. Y se queda en eso, pero es que las cosas hay que leerlas. Hay que leer los documentos de ese congreso, hay que comprarlos con los documentos de los congresos anteriores y hay que darse cuenta, porque cuando lo lees te das cuenta de que la economía socialista en la Unión Soviética se estanca porque se generan las condiciones para que se estanque. Es decir, es un fracaso intencionado. No es un fracaso natural del sistema socialista, de que está abocado al fracaso, es su naturaleza. La naturaleza del socialismo es el fracaso, ¿no? Se demuestra en esos papeles, en esos documentos y los documentos posteriores que la Unión Soviética se estanca por eso, porque es intencionado el estancamiento del socialismo en la Unión Soviética. Yo lo que, bueno, volviendo al tema de la libertad y del trabajador que habéis dicho mucho al principio, yo creo que para una total libertad no puedes, si alguien no quiere trabajar, que no trabaje. Él ya sabrá dentro del sistema capitalista que no encontrará trabajo, que no comerá y que no podrá subsistir. Después, enlazándolo con el tema que acabas de decir ahora, que falló el sistema porque fue la propia gente del Partido Comunista que lo quería cambiar. Yo creo que a la población en sí no le daban herramientas para decir, no me gustan este plan de 5 años y a lo mejor tampoco me gusta que vas a planear el dentro de otros 5 años más. La población tenía que acatarlo sí o sí. Yo creo que la única forma, la única fuente que se sostenía Rusia era porque potenciaba la industria. Pero era la única forma, yo creo que es el pilar del país. Porque creo que, no sé si, creo que lo que único que comerciaba con el exterior era el crudo, creo, y el gas. Porque con lo otro sí que era una economía de un mercado muy cerrado. Y aparte también que es que yo creo que es que a la población no le dejaban decidir. Solo podían votar al mismo partido. Si el mismo partido no quería cambiar sus políticas, la gente que podía hacer. O sea, las tenía que acatar, no podía, que no había oposición tampoco. No había otro partido que pudiera salir y decir, no, queremos un cambio, no. Hasta la muerte de Stalin, y lo que has dicho tú antes, el Congreso, ¿no? que se hizo, ¿no? Para reestructurar, ¿no? Un poco la política y un líder. Yo entiendo, o sea, claro, que
Depende un poco también de cómo la percepción y la perspectiva de cada cual, pero en la Unión Soviética, por ejemplo, tú no elegías al partido que iba a gobernar porque era un sistema político de partido único. Entonces solamente existía el Partido Comunista. En China, por ejemplo, también está ese modelo. Partido único es el Partido Comunista Chino, incluso en Cuba y Corea del Norte, que es el Partido Comunista, o sea, perdón, el sistema político de partido único lo que rige en ese tipo de sociedades. Entonces tú no, en las elecciones no votabas al partido. O sea, ¿a qué partido quería gobernar? Porque solamente había un partido. Era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero tú cuando ibas a las elecciones, que sí que eran voluntarias y secretas, es decir, secretas en el sentido de que tú te guardabas el derecho a no decir o expresar a quién has votado si a ti no te daba la gana. Actualmente también son secretas, porque tú te metes en una cortina, eliges el partido y votas. Nadie se entera de a quién votas, si has votado nulo o tal. Son secretas también. Entonces, no votabas al partido o el partido que iba a gobernar, pero sí votabas a los candidatos que iban a formar parte del soviet. Entonces, si tú pensabas que a lo mejor el socialismo no era no sé, no era la opción o el progreso de la sociedad, etcétera, entonces tú te presentabas en tus comicios, en tu barrio, es que no sé cómo estaba estructurado, si por provincias o qué, no lo sé, pero te presentabas en tu ciudad y quien te quiera votar, pues te votaba y quien no, pues no te votaba. Sí que es verdad que, por ejemplo, dentro del partido, y esto lo uno con el tema de la libertad, en el partido existían ramas de más derechistas y más izquierdistas. Y es verdad que esa gente se la expulsa. Porque claro, el partido es el Partido Comunista. Si el Partido Comunista hubiese llegado a tener dentro de sus filas a gente liberal, a ideólogos liberales, no sería el Partido Comunista. Sería otro partido muy extraño, pero comunista no sería. Entonces, dentro del partido sí que existían tendencias derechistas y tendencias izquierdistas. De hecho, Stalin en sus obras habla de su lucha contra estas tendencias más derechistas o estas tendencias más izquierdistas dentro del Partido Comunista. Es decir, sí existía la libertad de que cada uno pensase como quisiese, en tanto en cuanto dentro del partido existía gente que no estaba de acuerdo con los planes, pues supongo que orientaciones y cosas o medidas que habían dentro de los planes quinquenales o decisiones que se tomaban tanto fuera como dentro del partido. Esa gente sí existía. ¿Qué pasa? Que esa gente se la echó porque el partido es el Partido Comunista. Y tú, si estás dentro del Partido Comunista es porque eres comunista. Y si no eres comunista, no tiene sentido que estés dentro del Partido Comunista. Por lo tanto, te echaban. Es normal y es lo que haría cualquier partido. Si tú te vas ahora a un partido y no cumples con lo que está reflejado en sus estatutos, el partido te echa. Es evidente. Pero yo si soy comunista, ¿qué pinto, por ejemplo, no sé, en el Partido Libertario, por ejemplo? ¿O qué puede pintar un militante del Partido Libertario en el Partido Comunista? No pinta nada. Entonces esa gente se le echa, evidentemente. Por eso muchas veces se hablan de las purgas de Stalin. Las purgas de Stalin sobre todo fue porque gente que estaba dentro del partido iba en contra del partido. En plan, a esa gente, ¿por qué hay que tenerla en el partido? No, por defender la libertad. No, defender la libertad no. Si tú no eres comunista, ¿qué haces en el Partido Comunista? Pues evidentemente te echaban. Y sobre todo el tema de Trotsky, por ejemplo, que también fue pues uno de los mayores disidentes que iban en contra de Stalin y exiliado en México. Efectivamente, no solamente Trotsky, sino más gente afín a Trotsky. Esa gente se le avisó muchísimas veces de que no podía estar dentro del partido si tenía esas ideas. Y esa gente constantemente rectificaba, decía algo o hacía algo y se le decía, oye, que no puedes hacer esto porque estás en el partido y el partido funciona de esta forma. Y decían, bueno, vale, pues disculpen. Y al tiempo volvían a liarla y se les volvía a decir, oye, por favor, no hagáis esto porque este es el Partido Comunista y esto va así. Vale, disculpen. Y lo volvían a hacer. ¿Qué pasa? Que al fin incluso hicieron atentados terroristas contra civiles y contra el propio Estado, pues esa gente evidentemente se la coge y se la lleva a otro sitio. Es decir, llevarlas si tú te dedicas a atentar contra la población civil y a atentar contra miembros del partido, etcétera, pues evidentemente se te va a coger, se te va a arrestar y se te va a meter en la cárcel o en el gulag o se te va a exiliar, evidentemente. Es algo que se haría incluso aquí. Si yo soy un diputado y me dedico a poner bombas en los coches, a mí me van a meter en la cárcel. Claro que me van a meter en la cárcel, porque eso es terrorismo. Y me van a meter en la cárcel. Entonces, es lo que pasaba allí. Hay que entender también que el tema del Estado, por ejemplo, en el capitalismo, el Estado está controlado bueno, nosotros pensamos que está controlado por los capitalistas.
Todos los capitalistas usan el poder del Estado para defender sus intereses. El socialismo no pasa pasa igual. O sea, en el socialismo el Estado está dirigido y está sustentado por los obreros, y los obreros defienden sus intereses con el poder del Estado. Entonces, quien va en contra de los intereses de los obreros en el socialismo, pues se le reprime y se le mete en la cárcel y se le exilia si hace falta. ¿Qué pasa? Que, claro, hablar de que no, es que se le ha exiliado por, no sé, porque piensa contrario al régimen, pues eso es muy sensacionalista, la verdad. Pero bueno, yo creo que es algo incluso natural. Si tú atentas contra el Estado te reprime, tanto en el capitalismo como en el socialismo. Yo con esto opino dos cosas. Yo opino que, a ver, eh, ganó gran parte, todos los seguidores que tenía, en plan, Stalin los ganó gracias a Lenin. Lenin era el que ganó toda esa masa de población. Era el gran orador que se llevó a toda esa masa de población, hizo el cambio. Stalin y Trotsky eran los dos, por así decirlo, sus vicepresidentes del partido. Pero en vez de Lenin, con la muerte de Lenin, que no se sabe 100% qué pasó, dicen que fue un derrame. Hay gente, eso ya son teorías conspiranoicas, que se lo cargaron por intereses. Eso es lo que estoy diciendo, no estoy afirmando nada. Yo estoy basándome en lo oficial. Murió por un derrame cerebral. Nos basamos en eso. Después, Stalin hizo una purga del poder para el ascenso de su poder en el propio partido. Trotsky al final se hizo una división, los trotskistas y creo que los stalinistas, que son diferentes ramas, y estos son diferentes ramas de entender el comunismo y su aplicación. Stalin no los llevaba solo a la cárcel y en Gulag a trabajar, no, muchos los torturaba y los mataba. Les metía un disparo y no. Puede ser que haya algunos que pusiesen bombas y hiciesen altercados de lo civil, pero otros no. Otros, por oposicionarse a su régimen, no tenían libertad, los coaccionaban. Un disparo al Gulag y no había nada más. Se tenía que acatar lo que sabía, lo que estaba ahí. Se tenía que acatar a Stalin. Era lo que mandaba Stalin, no se podía hacer nada más. Los únicos que a lo mejor podían recomendarle, y según los intereses del partido, eran los propios, ¿no?, del partido, pero no había nada más. Y uno del propio partido proponía otra cosa que atentaba o era un diferente modelo, se les suprimía, se les silenciaba, pero no exiliarse sí. Pero mira, Trotsky cuando se exilió, dices, ya está fuera del país. ¿Y por qué contrataron había un espía, y creo que era catalán, que se lo cargó en México? Dice, si ya está exiliado ya, perro muerto, se acabó la sarna, ¿no? ¿Por qué te vas a México, envías a un espía y te lo cargas ahí? No tiene ningún sentido si seguimos con lo que has dicho, en plan, lo dejas y ya está fuera de mi país, en plan, no hacen nada. ¿Por qué? Porque era una purga. No le interesaba ni disidentes, ni gente que le llevase la contraria, quería un régimen limpio, impoluto. Que nadie le cuestionase su modelo, que nadie le cuestionase su modelo de interceptar la economía y de interpretar la manera que hacía las cosas. Por eso los gulags, aparte de que había muchos presos políticos, también había criminales, pero la gran mayoría también habían presos políticos. Entonces no era un gobierno democrático, todo lo contrario, era un régimen. Y eso creo que tienes que estar de acuerdo que era un régimen, porque el poder se concentraba en una persona, era Stalin. No se concentraba en nadie más, es un régimen. No había, y si había un parlamento, era un parlamento, así decirlo, un poco teatrero, era un parlamento que estaba puesto por el propio, y que se votaba, claro, solo el partido comunista. Votaba las decisiones, los propios órganos, pero no había otras facciones, no había más pensamientos que solo el comunista. Sí, sí que es verdad que evidentemente había una tendencia de pensamiento que se inclinaba más hacia decisiones, etcétera, socialistas, porque en el régimen en el que se vivía era el régimen socialista, de economía socialista. Entonces, los soviets, por ejemplo, sí que pensaban más y apoyaban más el socialismo, igual que, por ejemplo, actualmente en España, sobre todo en el Parlamento hay sobre todo partidos que apoyan el capitalismo, que popularmente se les conoce como partidos comunistas, que de comunistas tienen lo que yo puedo tener de cura o de monje,
pero defienden el capitalismo de una forma u otra. Un capitalismo más de libre comercio y un capitalismo pues, un poco más intervenido, pero al fin y al cabo defienden el capitalismo. En el socialismo, por ejemplo, en la Unión Soviética, pues la tendencia de los soviets, por ejemplo, pues sería defender el socialismo, que era lo que existía en la Unión Soviética. Pero es que Stalin no dirigía todo el país, o sea, Stalin no era el único dirigente del país. Bueno, podría Stalin era tener el secretario. subtenientes, claro, es lógico, ¿no? Pero acataban las normas del propio, o sea, seguían el mismo currículum, en plan, etcétera, 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 no se podían saltar un punto, en plan, no, era lo que se No, decía. no, de hecho, si en la Unión Soviética, por ejemplo, el tema, por ejemplo, del Poder Judicial se decidía pues, muy parecido a como se decide aquí, por ejemplo, en España. O sea, es el Congreso el que vota fiscales, el que por ejemplo, cada autonomía pone pues, cierto órgano del Poder Judicial, etcétera, y tiene decisión. Cada autonomía tiene parte de su independencia y de decisión a la hora de tomar, de organizar el poder judicial. Por lo menos tengo entendido, a lo mejor me estoy equivocando porque ni soy jurista ni pretendo serlo. Pero bueno, por ejemplo, para organizar el Poder Judicial se hacía muy parecido, muy parecido a como se hace aquí, por ejemplo, en España, donde el Congreso vota a los fiscales, eligen los fiscales, etcétera, y eligen los órganos del Poder Judicial, etcétera. O sea, ahí en la Unión Soviética era igual, no era Stalin con su dedo que decía tú vais a ser los fiscales, ir a trabajar. Eso no lo decía Stalin, lo decidían los soviets. Y en los soviets estaban formados por campesinos, por obreros, por soldados y por gente también joven, intelectuales del país. Entonces, no todos eran comunistas, porque no hace falta que en la sociedad todos los obreros sean comunistas. Hay gente que a lo mejor ni militaba en el Partido Comunista cuando eran soviets, cuando estaban dentro del Congreso. No hacía falta ser comunista o ser del partido para ser elegido en el soviet. No hacía falta. Entonces, sí que es verdad que el Partido Comunista era un régimen político de partido único, sí que es verdad, pero no todos los soviets eran comunistas y no todos los soviets estaban de acuerdo con todo lo que decía Stalin, porque habían cosas que decía Stalin y los soviets votaban en contra. Stalin intentó dimitir hasta 3 veces y los soviets dijeron que de eso nada, de no, tú te quedas. Y los soviets votaron a favor en contra de la dimisión de Stalin, creo que hasta 3 o 2 ocasiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue cuando mataron a su hijo, sí, capturaron los nazis a su hijo y él se negó porque hubo una disputa ahí entre nazis y comunistas y tal. Entonces, mataron a su hijo, Stalin propuso su dimisión diciendo que ya no se podía hacer cargo, que no estaba en condiciones de hacerse cargo y los soviets dijeron, no, tú te quedas ahí que te necesitamos a ti para dirigir la Unión Soviética. Y los soviets votaron en contra de la dimisión de Stalin y hasta en 2 o 3 ocasiones Stalin propuso su dimisión y los soviets dijeron que no. Entonces, no Stalin ordenaba y los soviets hacían. Los soviets, pues cada persona individual de los soviets tenía su forma de ver las cosas. Sí que tendían a defender el socialismo como aquí en el Congreso se tiende a defender el capitalismo. Pero bueno, volviendo a lo de Trotsky, sí que es verdad que se le asesina, que bueno, es obvio que Ramón Mercader fue el catalán del Partido Comunista de España, era, no lo sé, o del Partido No, Comunista. creo que se exilió y fue a parar ahí y trabajó en el servicio de inteligencia ruso. Y de ahí ya creo que gracias a esto consiguió la nacionalidad. Prosigue. Sí. Pues bueno, no conozco la historia de Ramón Mercader al completo, pero el caso es que sí que se fue y se le mató a Trotsky, se lo quitaron de en medio, pero también porque Trotsky desde México apoyaba y mandaba cartas, en fin, apoyaba y fomentaba dentro de la Unión Soviética seguir atentando contra el Estado. Incluso había cartas de Trotsky hablando con dirigentes que vivían en la Unión Soviética diciendo que había que apoyar a los nazis y que había que apoyar al ejército japonés. Entonces, claro, al conocer todo esto, pues ¿qué iban a hacer los soviéticos? Pues bueno, no, la libertad, no, pues ya está. Pues no, cogieron y se lo quitaron de en medio. Pero es lo que hubiese hecho cualquier dirigente en el capitalismo. O sea, aquí en el capitalismo, ¿tú te crees que cuando la mayoría, imagínate que la mayoría de la población quiere un sistema comunista, un sistema socialista, ¿tú te crees que aquí el Estado va a decir, bueno, pues si es lo que quiere la mayoría, pues ya está, pues vamos a
a defender que lo que diga la mayoría. Pues no, el capitalismo se va a defender, los capitalistas se van a defender y van a tratar de quitarse, que es algo que ya pasó, por ejemplo, en la Segunda República, en tiempos de la Segunda República, incluso anteriores a la Segunda República, con el pistolerismo, donde propietarios de fábricas contrataban a mercenarios para matar a dirigentes sindicalistas y de partidos comunistas, etc. O sea, eso ya incluso pasó en España. No es tan descabellado porque ya pasó. Entonces, pues claro que se reprime. Un Estado reprime a aquellos que van en contra del Estado, ya sea capitalista o socialista. Pero eso no es democrático. O sea, actualmente, por ejemplo, si ahora nos podemos así, podemos decir, bueno, a lo de los presos políticos de Cataluña, ahora Puigdemont seguramente, si hubiese pasado en Rusia, seguro que Puigdemont también fomenta, ¿no? El independentismo, se hubiera encargado el Estado español, hubiera enviado a alguien y ya está. Yo creo que en un país democrático no se hace eso, porque no puedes atentar, hasta por ejemplo, un mismo terrorista, no es forma de matarlo, sino juzgarlo y hacerle cometer una pena, pero no matarlo. No matarlo. Que si ahora nos podemos a lo mejor el sistema de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que los matan, ¿no? Se han hecho un crimen bastante, pero eso ya son otros sistemas, pero son penales, pero no es hacer un asesinato sin previo aviso, sin juzgarlo, no. Hay que juzgar a esa persona. Es que de hecho también, yo creo que esto también va por un poco la etapa histórica que le tocó vivir a cada líder político, a cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente la pena de muerte yo creo que sigue vigente, ¿no? La pena de muerte en Sí, Estados algunos Unidos. estados sí. Sí, pues son cosas que incluso actualmente pasa, pero bueno, yo por ejemplo, yo ahora, si viviésemos en un país socialista, si yo fuese, vamos a decir, el secretario general de ese partido, del Partido Comunista de España, vamos a decir, y España fuese socialista, yo no fusilaría a nadie. O sea, yo lo metería en el gulag, si cometen un crimen contra la sociedad, lo metería en un campo de trabajo forzado, pagando su crimen o sea, pagando por su crimen contra la sociedad. Y en el momento que ya ha cumplido su condena y se ha visto y un equipo de profesionales ha acreditado que esa persona está arrepentido y que ya no va a volver a tentar, etcétera, pues entonces se le da una segunda oportunidad y se le vuelve a reinsertar en la sociedad. Yo no estaría de acuerdo en fusilar a la gente, pero también es verdad que hay que, en aquellos momentos, la gente pensaba de forma distinta como pensamos actualmente. O sea, por ejemplo, existía mucho el tema de las leyes militares y tal. Incluso actualmente lo de la ley militar existe. Es decir, a un soldado no lo juzgan. Si hace una cosa dentro del ejército que no corresponde con las leyes militares del país, se le juzga a través de esas leyes militares. Y eso pasa actualmente en España y en cualquier otro país que tenga este tipo de leyes. Entonces, en aquellos momentos se pensaba de una forma distinta y se fusilaba a la gente. Yo considero que fusilar no es la solución. Yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo que una persona que ha cometido un crimen tiene que pagar por su crimen, tiene que ser reinsertado en la sociedad si se demuestra que está arrepentido y darle una segunda oportunidad. Ahora sí, una segunda oportunidad no significa que te vamos a dar una tercera. También te diré, a lo mejor te tienes que pasar toda tu vida en la cárcel. Si eres multireincidente o reincidente y tal, pues en fin, pero yo creo que es más un tema de concepciones y tal. La época histórica en la que vivían los rusos soviéticos no era la misma época histórica en la que vivimos nosotros actualmente, que se puede hablar más de un país civilizado, bla, bla, de un régimen democrático y tal. Sobre todo, bueno, quería comentarte el tema de... Yo no lo veo como si democracia sí o democracia no. Los comunistas no lo vemos como democracia sí, democracia no. Nosotros lo vemos como democracia, pero ¿para quién democracia? Porque para nosotros la sociedad está dividida en clases. La democracia para el obrero o la democracia para el burgués. Porque para nosotros no puede existir democracia para los dos. Tiene que ser para uno o para otro. Entonces, democracia para el obrero, sí. Dictadura para el burgués. De hecho, la dictadura del proletariado es democracia para el obrero y dictadura para el burgués, en tanto en cuanto se está reprimiendo al burgués y a los capitalistas. Pero eso no engloba a toda la sociedad. Si tú quieres una libertad, también a un burgués, también. No puedes solo reprimir a los burgueses por la capacidad que tengan cierto dinero. Entonces ya está siendo por así decirlo, discriminatorio. No puedes discriminar por una renta o por una renta más baja. No puedes. Si estamos, o sea, no es por la renta, no es por la renta. O sea, para nosotros un burgués no es una persona muy rica. Para nosotros un burgués, un capitalista, es una persona que posee medios de producción y que se apropia del trabajo
de un trabajador, por ejemplo. Pero nosotros sí que lo vemos como, no, es, como te he dicho antes, no es en plan democracia sí, democracia no, o dictadura sí, dictadura no. Para nosotros es democracia para quién y dictadura para quién. Democracia para los obreros y dictadura para el burgués. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. No es un tema de dictadura para todos o democracia para todos. Éticamente vosotros lo veis bien, ¿no? Éticamente nosotros lo vemos bien. O sea, yo, por ejemplo, propondría que una persona que tiene hectáreas de tierra, de decirle, mira, esto va a ser de los trabajadores. Y tú tienes la decisión de proletarizarte y quedarte a trabajar la tierra como cualquier otro trabajador, o tienes la opción de pirarte de aquí. Y eso es lo que yo propondría. Obviamente, esa persona que es propietaria de la tierra va a decir, una mierda, esta tierra es mía porque la he pagado yo, porque la he heredado yo, o lo que sea, y esta tierra es mía. Y antes de dársela a ti, de dártela a ti o a los trabajadores, cojo y lo quemo todo, que es lo que pasó, por ejemplo, en Ucrania con el Holodomor, que los kulaks, no gulag, kulaks, se dedicaron a matar el ganado, quemar la tierra, por eso, porque no, se oponían a la colectivización y decían, antes de entregar la tierra, lo quemo todo, y cogían y lo quemaban todo. Y uno de los motivos de la hambruna, aparte de la meteorología y tal, y de los fallos de planificación, también era por eso, porque los kulaks se dedicaban a quemar la tierra, a echarle sal a la tierra y a matar el ganado y acabar pues, con todo lo cosechable posible. De hecho, hay datos de que las cosechas después de los kulaks eran inferiores a antes de los kulaks. Entonces, también fue un motivo, por ejemplo, para la hambruna en Ucrania. Pero bueno, es normal que un terrateniente diga, prefiero quemarlo todo antes que dárselo al Estado. Es normal, nosotros contamos con ello. Por eso nosotros pensamos que no hay que, o sea, que hay que expropiar la tierra y ya está. O sea, no, porque evidentemente el interés del kulak, el interés del terrateniente es conservar la tierra y la propiedad sobre la tierra. Por eso nosotros pensamos que hay que expropiar. Sí, es algo que para nosotros es ético. Bueno, pues muchas gracias, de Wall Street Soviet, y bueno, ya hasta la próxima, ¿no? Bueno, sí, gracias por invitarme y nada, decir y hago un poco de propaganda también, que la gente se meta en el canal de Discord de Sentido Común, que hay debatillos y tal, y yo también de vez en cuando me paso por ahí para debatir, está muy guay. Así que nada. Muchas gracias.